Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos en la iglesia el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Es la jornada mundial de oración por las vocaciones, al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Para nosotros es realmente una gran fiesta porque Jesús es el que llama a las ovejas y Él es el buen pastor. La relación entre el pastor y las ovejas es algo increíblemente bello. Es una relación humana con los animales, pero que después se vuelve un trabajo tan meticuloso y tan especial, donde el hombre que se ocupa de esta actividad del pastorear llega casi a una simbiosis, a una comunión con las ovejas, por lo cual las ovejas, al simple escuchar la voz de orden, algo así, ¿verdad? Con la cual él la va moviendo y desplazando de parte en parte, ella obedece. No porque las ovejas sean tontas, sino porque realmente hay un camino muy bello de integración en el orden de la naturaleza entre el hombre que Dios ha puesto para gobernar a los animales y los animales que dentro de ese camino justamente del pastoreo encuentran en el hombre aquel que la cuida, aquel que le busca el pasto, aquel que las defiende del lobo, aquel que las protege, que las recoge de noche y las saca en la mañana. Es decir, el hombre que se ocupa de la creación. Y ese es justamente el sentido profundo del pastoreo, el hombre que se preocupa de la creación y de las criaturas, el hombre que va caminando junto con todo el orden natural y sobrenatural, porque el buen pastor no es solamente aquel que trabaja con los animales, es justamente la figura del sacerdote, de todo aquel que se preocupa de llevar adelante los fieles encomendados, no como unos borregos, sino realmente dándole el significado profundo que tienen. Son hijos de Dios, son hermanos en Cristo. Entonces el buen pastor lo que realiza es una actuación completamente basada en el amor, en el cariño, en el cuidado, en las necesidades del otro. El buen pastor es el que se preocupa de la necesidad del otro. El buen pastor se preocupa que el otro esté pasando hambre, esté pasando dificultad. El buen pastor saca de los brojos y de los puntos escarpados donde pudo haber caído la oveja a recuperar el hombre que ha caído en dificultades y en problemas.
y puede estar perdiendo la fe y la vida eterna. El buen pastor es aquel que defiende del mal, del maligno. El lobo representa aquí el sentido de la acción del mal que quiere devorar al hombre, destruirle su naturaleza de hijo de Dios y pervertirla para que se pueda perder el hombre y así destruir la obra de Dios. El buen pastor es aquel, como nos dice el Salmo, que lleva a las ovejas al descanso tranquilo, al lugar donde pueden justamente encontrar el desasosiego de sus necesidades y estar metidas en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. El buen pastor es aquel que puede salvar y solo Jesús es el buen pastor. Él es la fuente de la vida, el guardián de la vida, el cuidador de la vida. Es aquel que asume sobre sí mismo el peso de la oveja herida o de la oveja perdida y la lleva otra vez al corral. El buen pastor ese cuida también el corral para que esté bien protegido del frío, de la sequedad, del ataque de los ladrones. El buen pastor no actúa como si fuera un asalariado que cuando ve el problema se escapa y deja solo a las ovejas. No, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y allí donde nosotros vemos el llamado vocacional al sacerdocio y a la vida consagrada, unida a la figura del buen pastor. Todos nosotros somos ovejas del rebaño del Señor. Pero el Señor también nos enseña dentro de su pastoreo que algunos puedan también pastorear a los demás, siendo que los que pastorean a los demás en el fondo son pastoreados por Él. Es un arte, es un amor, es un cariño, es una acción, es un obrar, es una presencia. El buen pastor sabe reconocer de oveja a oveja, de la gorda, de la flaca, de la herida, de la lanúa, de la que está pasando dificultades, de la que es coja, de la que no sirve para correr, de la que corre demasiado y se pierde. Es decir, conoce a cada quien desde su característica. Inclusive a veces el pastor le da nombre a sus ovejas. Significa que hay una relación y una comunicación interesante, ¿verdad? Es un trabajo no solo ecológico, no es un trabajo no solo campestre, rural, bucólico, sino es profundamente una comunión con la naturaleza, con la creación. El buen pastor entra en comunión con toda la creación, presente en cada persona y aprende a ser reconocido y a reconocer a cada quien. Es el rol del buen pastor, saber reconocer y ser reconocido. Por eso, queridos hermanos, el papel del buen pastor es no un ideal, es una realidad concreta. Y como dice muy bien el Papa Francisco, quiero sacerdote que huelan a oveja. Sí, porque el olor de la oveja es fuerte, no es maluco, sino es fuerte. Y claro, poderla abrazar, acariciar, curar, limpiar, atender, ¿verdad? Es justamente un trabajo que te pone en íntima conexión con ella y por lo cual el olor característico de la oveja se mezcla con el olor del sudor del buen pastor y se vuelve el olor aromático del servicio. El servicio huele a oveja, el servicio huele a sudor, el servicio huele a esfuerzo, el servicio huele a amor, a cariño, a misericordia y a cuidado. Por eso nosotros tenemos que aprender a cuidarnos unos con otros, pero también a asumir el pastoreo que el Señor nos ha dado en la persona de Pedro, en la persona de los obispos, en la persona de los sacerdotes, los párrocos, los superiores, las superioras, porque dentro de eso está el carisma del ejercicio del amor protectivo y misericordioso que nos cuida del mal y que nos lleva a la fuente tranquila de la gracia. Queridos hermanos, que todos aprendamos a ser buenos pastores, pero al mismo tiempo buenas ovejas. El secreto no es solo ser un buen pastor, sino una buena oveja que sabe siempre cómo discernir la presencia de Dios en la vida de uno y en la vida de los demás. Ánimo que el Señor nos está guiando hacia la patria celestial. El buen pastor nos guía hacia la patria celestial. El buen pastor nos muestra el horizonte para volver a casa. El buen pastor, el que sabe los acontecimientos futuros
que entonces marcarán su segunda venida y donde su buen pastoreo será lo único que nos pueda proteger y nosotros nos refugiaremos en él, porque el corazón de Jesús es el redil del buen pastor que acoge a todas las ovejas. Que seamos también nosotros, no solo devotos al corazón de Jesús, sino también aptos para poder acoger a todos en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra operatividad todos los días. Amén.